Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Queremos que estés al tanto sobre prevención, información y nuevos descubrimientos en medicina. Desde hace 9 años, todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar, nos podés acompañar y así aprender a cuidarte y cuidar a los demás. En diferido nos escuchan desde la provincia de Córdoba por la 94.1 FM Perfil Jovita y por la 103.5 Radio Hipótesis desde la localidad de General Lavalle, y desde la ciudad de Catamarca a través de la 92.9 Radio SOF. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus. Te damos la bienvenida a nuestro programa, que se está hablando mucho de la gente mayor, pero ¿qué pasa con los chicos y el coronavirus? Por eso que estamos en contacto con la doctora Elizabeth Patricia Bogdanovich, que ella es médica infectóloga pediatra y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Esto en virtud de algunas recomendaciones que ha hecho la Sociedad Argentina de Pediatría respecto a esto. Sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarla desde nuestro programa, que es un programa sobre temas médicos, sobre difusión de temas médicos, pero por supuesto hacia la población en general. Por eso nos parece muy importante su palabra en este caso, doctora. Y yo le voy a... Primera pregunta que le voy a hacer, que creo que todavía hay algunas dudas respecto a esto. A ver, ¿cómo se transmite esta enfermedad? ¿De qué forma uno puede contagiarse de un coronavirus, doctora? Bueno, el coronavirus se transmite por vía respiratoria. Al hablar, al estornudar, emitimos las famosas gotitas de flúor que logran mantener al virus en el ambiente, en el aire, y esa es una manera de adquirir coronavirus. Sí. Y luego se transmite también por contacto, es decir, uno tose con la mano en la boca, o se suena la nariz sin lavarse las manos posteriormente, o toca secreciones respiratorias y luego toca una superficie, claro, un banco, un juguete, un utensilio de cocina. Claro. El virus puede permanecer en esa situación hasta 9 horas. 9 horas. Entonces, por contacto, también llevándose con las manos el virus a los ojos, a la nariz, a la boca, también uno puede ponerse en contacto con el virus. Entonces, las modalidades efectivas de transmisión son dos, básicamente: la vía respiratoria y el contacto. Y el contacto. Es muy importante lo que usted nos ha dicho, doctora, porque qué bien que hablamos con alguien que sepa del tema, porque yo he escuchado muchas veces, dice, no, el virus en una superficie inerte dura o vive pocos minutos. Resulta que usted nos está diciendo que puede estar 9 horas vivo ese virus y puede ser transmisible. Es cierto que también el virus es muy susceptible a varios agentes que uno usa para la desinfección y para la higiene. Claro. Lavandina, alcohol. Por eso, una de las recomendaciones es, particularmente en los colegios, es, además de evitar el hacinamiento de los chicos y tener bien ventiladas las aulas, es la muy buena higiene de las superficies sobre la que los chicos trabajan, colocan sus útiles, tocan, ponen sus manitos a veces con restos de secreciones respiratorias. A ver, cuéntenos cuáles son entonces, porque la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una prestigiosa institución, ha dado algunas recomendaciones. Cuéntenos un poquito qué recomendaciones ha dado la Sociedad de Pediatría. Bueno, en principio no difieren mucho de lo que se está haciendo con la población general. Particularmente nos hemos encargado de desarrollar un poco el concepto de la seguridad de los chicos en los colegios, y es un poco todo esto de lo que hemos estado hablando, que es incorporar muy eficientemente en la educación del chico el concepto del lavado de manos. El concepto del lavado de manos, no solamente antes y después de ir al baño, o antes o después de comer, sino antes y después de estornudar, antes y después de toser, lavarse las manos muy frecuentemente. Puede ser con agua y jabón, o puede ser con una suspensión alcohólica en gel.
La otra cuestión es enseñarle a los chicos a cubrir la tos, no toser tapándose la boca con la mano, con la palma de la mano, sino usar el pliegue del codo, tal cual les habíamos enseñado a los chiquitos que hicieran esto durante el 2009, durante la pandemia H1N1, que si ustedes recuerdan bien, se inició en colegios, en niños de colegios primarios. Luego es el tema de avisar rápidamente si no se siente bien, si tiene fiebre, si tiene dolor de garganta, consensuar con los papás que un chico que tiene fiebre y síntomas respiratorios, sea cual fuere la situación, porque además de todo, la preocupación es que esto ahora se va a superponer con la circulación de los virus que comienzan a circular en otoño y en invierno, que son los virus respiratorios, rinovirus, adenovirus, sincicial respiratorio, para influenza, que en algún punto tienen bastante semejanza en lo que significa la producción de síntomas de la vía aérea superior, rinitis, un poco de tos, dolor de garganta. Entonces, frente a eso, que los papás se abstengan de mandar a los chiquitos al colegio con síntomas respiratorios. La otra cuestión es también dejar a los chicos en aislamiento domiciliario si proceden de viaje de algunos de los países donde ya se ha demostrado que existe circulación propia, que se está ampliando cada vez más la lista, ¿sí? De manera tal que, así como se tienen que quedar los adultos que vienen de viaje, se tienen que quedar también en aislamiento domiciliario los chicos y abstenerse de ir al colegio. ¿Cuánto tiempo, doctora? Y la otra cuestión que es particularmente importante es tratar de iniciar lo más pronto posible, en tiempo, la vacunación antigripal, para tratar de reducir también la circulación de virus de influenza que nos complique y nos confunda en el diagnóstico de la eventualidad de un cuadro de coronavirus. Hay que recordar que los chicos tienen la vacunación antigripal como vacuna obligatoria en el calendario en los 2 primeros años de vida, y luego todos los chiquitos que tienen alguna condición de riesgo, que tienen enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, renales crónicas, tienen trasplantes, tienen tratamientos oncológicos, todos esos niños deben ser oportuna y convenientemente vacunados con la vacunación antigripal. A ver, doctora, para aclarar, viene una familia que estuvo en Italia, zona de alto riesgo, llega a la Argentina, no tiene síntomas, debe estar entonces aislada 14 días en una casa sin salir. Hay que recordar que la enfermedad por coronavirus tiene un periodo de incubación que puede ser entre 2 y 12 días más o menos. En ese tiempo el paciente puede tener ninguna o muy escasa sintomatología, pero ya puede estar teniendo la capacidad de transmitir el virus. Este es el motivo por el cual con síntomas tiene que hacer la consulta, obviamente, llamar al SAME para que el SAME se acerque, haga toda la investigación epidemiológica y defina a dónde debe concurrir el paciente. Entonces, y probablemente se tenga que trabajar en que el paciente no se movilice por sí mismo, no salga y se toma un taxi o se suma a un colectivo o salga caminando por la calle mientras tose o estornuda. Ni vaya a un sitio sin público. Síntomas, tienen que quedarse en aislamiento domiciliario, porque no sabemos cuándo van a empezar a tenerlos. Pero ya entonces lo correcto es que durante el periodo de incubación, como no sabemos si verdaderamente las personas que vuelven de viaje, adultos o niños, van a poder desarrollar alguna sintomatología, durante este periodo de tiempo, que es el que uno reconoce como el periodo de tiempo más frecuente de incubación en relación a la duración de este periodo de incubación, se recomienda que estén en aislamiento domiciliario, que salgan lo menos posible, que para lo imprescindible, que eviten de estar en ambientes con gran cantidad de gente, que eviten el cine, el teatro, un restaurante, espectáculos, hasta tener certeza de que pasan los días y ellos siguen sin síntomas. Bueno, entonces, importante es esto. Cualquier familia, cualquier chico, adulto que venga de un país
que puede ser China, que puede ser Italia, que puede ser otros países que lamentablemente se está difundiendo, deberían quedarse en casa tranquilos durante 14 días, sin ir a trabajar. Los padres, hoy en día se salió una resolución que no deberían ir a trabajar tampoco. Sí, hay una resolución de los 3 ministerios de salud, de trabajo y de transporte, convalidando la posibilidad de cumplir fehacientemente con esta medida. Correcto. Entonces, aunque no tenga síntomas el paciente en ese periodo de incubación, aún sin síntomas, ¿puede transmitir el virus? Sí. O sea que hay que... Y ese es el riesgo, por eso es más riesgo. Que quedan en aislamiento domiciliario aún estando asintomáticos. Pero, ¿se está cumpliendo esto? En principio comenzó a cumplirse. Ajá. Ahora, otra cosa... Eso no se hacía hasta hace unos días atrás. Ajá. Esta es una resolución que se tomó en el curso de esta semana, de manera tal que ya la gente que está viniendo de viaje de los países donde hay circulación propia documentada, están absolutamente avalados por las autoridades para quedarse en casa y en estos días y no ir a trabajar, no ir al colegio, mientras esperan que pasen los días y vean qué es lo que pasa con su condición clínica. Yo soy médica otorrinolaringóloga y en mi consultorio además hay también pediatra y hay también médico clínico. Es muy común que vengan a vernos por la sintomatología de este coronavirus, aunque no sea el tema, pero hay mucha gente que viene por tos, por fiebre, por mocos, por etcétera, etcétera. Nosotros hemos puesto un cartel pidiendo por favor que llamen al SAME cuando tienen ese tipo al 107 cuando tienen ese tipo de sintomatología y que no vayan a lugares públicos. ¿Cómo podemos arreglarlo? Porque no por nosotros, sino por todos los pacientes que vienen al consultorio, obviamente. Bueno, en un punto hay que aclarar esto. Los que deben tener y cumplir esa sistemática de no movilizarse hasta los centros de salud, sino que deben llamar al SAME, son todos aquellos que tienen claramente un nexo epidemiológico. Claro. ¿Sí? Porque al momento actual, por lo menos por ahora, esto a lo mejor los que si verdaderamente se pasa de la fase de contención en la que estamos a la fase de mitigación, porque el virus empieza a tener circulación propia, creo que es probable que el número de casos aumente y esto ya deba modificarse en la modalidad operativa, porque por ahí va a ser imposible seguir manteniéndola. Pero al momento actual, quienes deben llamar frente a la presencia de síntomas respiratorios, fiebre, tos, dolor de garganta o sensación de, síntomas de neumonía, son aquellas personas, adultos o niños que proceden de haber estado las últimas 2 semanas en algún país donde hay reconocida infección por coronavirus. Si uno no ha viajado, si uno se ha mantenido todo el tiempo dentro del país y no ha tenido ningún contacto sospechoso con gente que procede de viajes, y verdaderamente puede tener un cuadro viral común, sobre todo dentro de poquito tiempo, cuando la circulación de los virus respiratorios aumenten, al momento actual van a ir a hacer su consulta como es usual, ¿no? Como estaba comentando usted previamente. A ver, ahora llega el invierno y va a haber muchísimos chicos. Que si no el sistema de salud va a colapsar. De hecho, estuve leyendo que, por ejemplo, en el hospital Algerich está colapsado el sistema de urgencia, la guardia ya no saben dónde poner gente y estoy seguro que el 99% o más son gente que tiene a lo mejor un resfrío común. Ese es el tema. Creo que lo que pasó en el hospital Algerich básicamente es que han tenido en internación unos cuantos días antes al paciente donde tardíamente se reconoce el antecedente del viaje y se hace el diagnóstico después que el paciente estuvo varios días internado y entonces ahora aparecen los múltiples contactos hospitalarios que el paciente había tenido sin que se supiera de movida que el paciente venía con el antecedente del viaje. Esto es la principal problemática
que está viviendo ahora el Hospital Argerich. Por eso es básico y fundamental el interrogatorio epidemiológico en todos y cada uno de los casos en los que aparece la sintomatología respiratoria. Claro que sí. Correcto. Entonces, importante entonces. No entrar en pánico, pero sí conocer bien el paciente. Si es un paciente que jamás viajó al exterior, ni hubo contacto con nadie, contacto con gente, la posibilidad de contagio es prácticamente nula. Entonces, es importante esto, porque si no, el sistema de salud, como usted me dijo, va a colapsar. Claro. Si no, van a llamar miles de personas por una fiebre común que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con el coronavirus. También es cierto que esto va a tener que ir siendo revisado. Exacto, era lo que le iba a cantidad de casos que van era lo que le iba a decir. En función de la posibilidad que estos casos tengan contacto con la población general, en función de la posibilidad que empiece a haber circulación autóctona. No es un imposible que nosotros tengamos en algún momento la evolución de esta problemática, casos autóctonos, pero al momento actual es muy importante que la gente sepa que no lo tenemos. Y es muy importante que haya conciencia cívica de avisar frente a cualquier posibilidad de aparición de síntomas respiratorios, avisar si uno viene de viaje. Exacto. Y cumplir el aislamiento domiciliario si uno viene de viaje. Obviamente. Porque el principal esfuerzo ahora tiene que estar puesto en contener este virus, en tratar de evitar que nosotros empecemos a tener circulación propia como pasó en los países europeos. Y si llega ese momento, obviamente que será difundido. Será difundido, por supuesto. Sí, obviamente será difundido, y muchas de las normativas de funcionamiento que estamos terminando de implementar ahora también deberán ser revisadas y eventualmente modificadas. Claro. Sí. Doctora Bogdanovich, le agradecemos mucho sus palabras, creo que ha sido muy claro. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la posibilidad de poder enviar este mensaje a la comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, doctora.